Hola con todos, yo soy Yo Daniel soy Alegría. y esto es Myths Myths for for Kids, mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, estamos volviendo después de... De bastante tiempo. Así es. Pero bueno, es el verano. Fue el verano, tiempo de descanso, de paseo, pero ya estamos a mediados de agosto, así que ya toca retomar Volver. actividades y eso también implica que volvemos y volvemos recargados al canal. Así que, pues bueno, hoy volvemos con una historia particularmente querida por ti. Sí, Estamos hablando de... de la historia de Eros y Psique. Este es de mis mitos favoritos. Las adaptaciones en el arte también que hay son de mis favoritas. O sea, si yo en un museo veo una pintura, porque hay la típica pintura de Psique mirándole a Eros, o la estatua de cuando ya se regresan a ver, es de mis cosas favoritas que ver. Entonces yo amo esta historia. Entonces, estoy emocionada. Y miren, a pesar de que es una historia muy conocida, Perdón. Y es la inspiración para una de mis películas favoritas, La Bella y la Bestia. Entonces, este mito es perfecto. Ya, ahora sí. exactamente. Es una historia que tiene mucho recorrido. Sí. De alguna manera todos las conocemos. Ujú. Sin embargo, tiene unos orígenes muy especiales. Porque el personaje de Eros, bueno, dices, es el amor. Ujú. Pues no es tan La fácil de definir. definir en la mitología. Y ya vamos a ver que para el día de hoy, para hablar de su historia más conocida, de la fábula de Eros y Psique, de hecho no vamos a hablar desde el mundo griego. Vamos a hablar de la versión romana de este mito. Entonces, también para clarificar eso, vamos a tener algunos personajes que, bueno, igual vamos a ir explicando. Por ejemplo, Eros sería Cupido, que es como la mayoría lo conocemos. En vez de decir Afrodita, vamos a decir Venus. En vez de decir Demeter, es Ceres. Y no sé qué otros personajes. Sí, bueno, Bueno, van otros a ir personajes que apareciendo. normalmente los llamamos por el nombre griego, hoy vamos a decirlos por el nombre latino. Exactamente, porque, bueno, nosotros, ustedes ya saben, amiguitos, que hemos ya dado paso a la mitología romana, Romana un ¿no? poco. Exacto, con nuestra historia de la fundación de Ajá. Roma, de Rómulo y Remo. Y este capítulo lo podríamos poner un poquito en la mitad, Sí, sí. ¿no? O ¿Qué es lo sea, que pasa con muchos mitos, no? así es. De la gran mayoría de mitos, lo que pasa es que nosotros preferimos contar la versión griega de las cosas, pero con la gran mayoría de mitos puedes encontrar digamos, una manera de contar los hechos relativamente parecida, solo que con los nombres latinos. Así es. O sea, muchos de los mitos que hemos contado, por ejemplo, puedes verlos en la Metamorfosis de Ovidio, pero se cambian los nombres. Pero sé que Exactamente. las historias en su centro y en su significado, más que nada, son iguales. Mantienen esa esencia, Sí, ¿no? Mantienen ese núcleo más que nada que... mantienen su razón, que era explicar los fenómenos. Entonces la historia no cambia tanto porque tiene que cumplir su propósito, independiente de cómo llames a los personajes. Oh, exactamente. Ese núcleo irreductible, ¿no? Ajá. Por ejemplo, muchas veces permite entender, por ejemplo, paralelismos o inclusive a veces un origen común Uh-huh. detrás de un mito. Pero bueno, pues amiguitos, dicho esto, miren, por ejemplo, vamos a empezar, vamos a ponernos solemnes, Mm. ¿sí? Entonces Mm. vamos a ir a unos versos de una tragedia, Hipólito de Eurípides. Y van a ver por qué, todo tiene una razón de ser. Eros, que por los ojos instilas el deseo, inspirando dulce deleite en el alma de aquellos a quienes atacas. Nunca te me demuestres unido a la desdicha, ni descompasado acudas. Pues ni el dardo de fuego ni el de las estrellas es tan potente como el dardo de Afrodita, que lanza de sus manos Eros, el hijo de Zeus. Pero esto está... Vamos a ver, aquí dice, Eurípides en esta tragedia dice Eros, hijo de Zeus. Sin Claro. embargo, y aquí empiezan las complejidades y las complicaciones. Empieza porque las primeras referencias que tenemos, Hesíodo, otro gran autor, ¿no? A la altura de Homero, de quien también hemos hablado, en la Teogonía, en el origen de los dioses, nos dice que Eros es una de las fuerzas primordiales del universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos así, dice, Eros es entre los poderes primigenios del universo,
a la par del erebo, la noche y el cielo, Claro. ¿no? Em, Inclusive Platón, mucho tiempo después, también le va a dar una genealogía diferente. Entonces, bueno, también lo hemos conversado, no siempre en las mitos No, griegos, ajá, no siempre hay eh, tanta, digamos, coherencia, depende un poco de la fuente. exactamente, o sea, no siempre tenemos un relato homogéneo. Y, perdón, o sea, creo que lo que más, de hecho, en lo que más vemos, y este es otro de esos ejemplos, la mayoría, al menos que yo he visto, la mayoría de diferencias que hay es bastante en el origen. O sea, los padres, el inicio de la vida, o sea, todo es como que tiene, la mayoría de mitos que tienen esas discordancias, digamos, normalmente empiezan en el origen, porque después el centro, como es el núcleo, como es donde está la lección ahí, y la resolución igual tiene que ser relativamente parecida para continuar con otros mitos, normalmente lo que fluctúa un poco es el inicio, porque ahí pueden haber interpretaciones, diferentes fuentes y cambia un poco por eso. Así es. Va por ahí, pero nuevamente algo que tú dijiste, ¿no? Lo importante es, de Ajá. alguna manera, ese sentido. Entonces, ya sea Eros, una fuerza primordial del universo, previa a los dioses, o sea, Algo que vino después. ese dios es menor, más Ajá, se le ve chiquito, un hijo poco de como. Afrodita, Ajá, es más, ¿no? o sea, más se lo imagina en otras fuentes como un dios un poco más, un poco menos Secundario. importante. Ajá, más secundario. Ajá, como que no es del centro, digamos, de los dioses. Hay una cuestión, ¿no? O sea, aunque sea esa fuerza primordial o ese pequeño dios, siempre que se lo menciona es poderoso. Sí, exacto, es lo que iba a decir. No deja de, o sea, por más de que tenga menos personaje o más personaje, no deja de tener mucho impacto, y más que nada en los humanos. Así es. O sea, más que nada su influencia en las, digamos, en las poblaciones humanas no deja de siempre ser muy impactante. Y Y bueno, tiene sentido, ¿no? Porque hasta ahora todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, bastantes personas tienen esta idea de que el amor mueve todo. sí. Y bueno, también a los dioses, ¿no? Claro. Porque también cuando Afrodita quiere de alguna manera molestar o castigar al resto de dioses, también aprovecha las flechas de Eros, ¿no? Ujú, Para hacerlo. claro. Eh, Entonces, es un dios poderoso, Sí, ¿no? Más allá de cómo se lo represente o cuál es su origen, como el amor entendido como uno de los motores del universo, exacto. es muy potente. Y Entonces, es un dios que tiene una fuerza detrás sí. muy superior. Y más que nada porque hasta las ideas del amor, de la atracción, todo eso son muy presentes hasta la gran mayoría de historias que involucran a Zeus, por ejemplo. Exacto. Sí, o sea, la idea del amor es muy presente porque tienes esos personajes, se me fueron los hermanos que se ven un segundo. Ah, Castor y Pollux. Ya, o sea, Los dioses todo, Kurt también exacto. tenemos. Spoiler. Castor y Pollux tienen ese mito que están basado en el amor de entre hermanos. Y tienes, o sea, tienes muchas cosas y muchas cosas se reducen a la conexión que tienen los dioses y todo eso se reduce a amor. Y creo que por eso Eros es tan importante, independiente de sea más o sea, más presente o menos presente, lo que él representa sigue siendo importante siempre. Así es, o sea, realmente pensar que el hecho de que, por ejemplo, no es que tenía un culto tradicional, Ujú, ¿no? Como puede ser otros dioses en el mundo griego, eh, su trascendencia ujú, como un motor de todo lo que sucede, de exacto. todo lo que sucede, lo tenía muy presente. Y en la literatura se le da ese carácter de poder, ¿no? De invencible, de que De sus flechas, influencia. exacto. O sea, entonces no es un personaje menor, aunque a primera vista Ajá, puede parecer. pueda parecerlo. Ahora sí, ya empezamos. Entonces, sin embargo, en el mundo griego, más allá de de estos versos de Eurípides o de versos de la Teogonía, No no tiene hay tantos mucho. mitos. O sea, la historia más relevante, y que es la que hoy nos convoca, ¿no es cierto? Esa historia realmente es, aunque parece que verbal, digamos, oralmente, ¿no es cierto? Ya es previa, ya es parte de ese acervo greco-romano, por primera vez la recoge por escrito, ya es un escritor romano, Ujú. en el siglo segundo después de Cristo. Estamos hablando de Lucio Apuleyo, que es el señor que tenemos aquí, ¿no? Este es un fresco la construcción de un fresco romano de un techo, ¿no? Entonces, pintado en un techo, entonces es, digamos, como algún artista romano se lo imaginaba, Apuleyo, ¿sí?
Y su obra más conocida se llama Las Metamorfosis o El Asno de Oro. No confundir con algo que tú ya mencionaste antes. La metamorfosis de Ovidio. Exactamente. Esa es, o sea, de lo que me acuerdo, porque la leí hace algunos años, es un poco más sobre el inicio de la historia de los dioses. ¿Sí? Entonces ahí hay varias historias, por ejemplo la de Aracne con Atenea, Claro. etcétera, están ahí. Entonces, tiene, bueno, pues para no confundirlo con Ovidio, los vamos a referir al Asno de Oro, como está aquí también, lo tenemos en por aquí, en este punto de acá, ¿no? Y en este texto de mediados del siglo II es donde esta historia se recoge a modo de cuento, fábula si se quiere, ¿no? O sea, el personaje que se llama Lucio se transforma por culpa de un hechizo en un asno. Ajá. ¿Sí? Un burrito. Se transforma en un asno. Bueno, hemos estado hablando cosas de la Estamos vida. hablando mucho de burritos. Tal vez, sí, tal vez en el video de fin de año les podamos contar la anécdota del burrito. Ajá. Para que sepan por qué nos causa tanta gracia esta referencia. Y pues vive una serie de desventuras y, por cierto, El Asno de Oro es la única novela romana que nos ha llegado completa, ¿no? De también, parte también de su importancia. Y vive y tiene dentro de esa historia, van estos cuentos, estas fábulas se van intercalando a la narración principal. Y la más larga de todas estas historias es justamente la de Cupido y Psique, ¿no? Es porque, bueno, ya vamos a ver que es una historia larga. Exactamente. Es tan larga que anticipamos. Vamos a hacer dos partes. Exacto, esa es la primera parte de esta historia. Que creería yo que es la parte más conocida, digamos. ¿Sí? Porque, de hecho, las dos obras de arte que yo mencioné son de esta primera parte de la historia. Pero hay toda una parte después. Sí. Entonces, la conocemos, por lo tanto, a través de Apuleyo, pues estamos usando también los nombres romanos en este caso. Y de ahí viene, bueno, tú nos vas a contar un poco más ahora sí en detalle de esta historia que está intercalada, ¿no es cierto? Como digo, en la narración principal del Asno de Oro. Bueno, dado que ya lo vamos a dejar al Asno de Oro a un lado, pues bueno, al final recupera Lucio su forma humana, ¿no es cierto? Gracias a la intervención de la diosa Isis. Y bueno, pues por ahí va la historia. Tal vez algún día tengamos que hablar del libro como tal. Sí. Pero vámonos a ver a Cupido y a él. Entonces, empezamos un poco viendo un poco más de Psique antes de que introduzcamos a Eros. Bueno, perdón, Cupido. Yo siempre voy al nombre griego. La cosa es que Psique era una princesa. Entonces ella tenía, no sé si son 2 o 3 hermanas. Ya, son 2 hermanas. Que son mayores a ella es la menor. Y lo que se le conocía era que era hermosa. O sea, era bellísima. Era tan bella que las personas iban a verla a ella en vez de ir a visitar el templo de Venus, que ya sabemos que es Afrodita, diosa de la belleza. Pero sí que era tan hermosa que los devotos a Afrodita, a Venus, dejaban de ir al templo por ir a ver a ella. Entonces, lo primero que se sabe es que Afrodita estaba muy molesta con esto. Estaba encolerizada con esta atención que estaba recibiendo una mortal, atención que debería ser para ella. Entonces ella manda a, aunque antes de eso viene el oráculo, ¿o no? O sea, se pasan al mismo tiempo, sí, estas dos cosas, por eso. Entonces ella manda a Cupido a que vaya y la haga enamorarse de un monstruo. Pero ya vamos a ver que Cupido cuando la conoce se enamora de ella. Miserable, ¿no? Y, ajá, un monstruo, alguien miserable, alguien malo. Y porque además hay otra cosa, como era tan hermosa, los hombres le tenían miedo. Entonces, por más de que tenía toda esta adoración, en teoría ella estaba muy sola. Vamos a la otra parte. Su padre, el rey, al ver que su hija estaba completamente sola, se preocupa y no sabe qué va a pasar, entonces va al oráculo de Apolo en Delfos y habla con el oráculo y recibe la siguiente profecía. Bueno, es una profecía muy larga. Muy larga, oscura. Ajá, y las profecías tienden a ser muy difíciles de interpretar. O sea, no difíciles de interpretar, pero tienen muchas palabras ahí que significan otra cosa. Y al fin y al cabo, si tú como que bajas todo lo que está diciendo, es una idea en general. Sí, en resumen le dice que se va a casar con alguien que es de un linaje no humano. Exacto.
Bueno, que eso es puede algo... ser un dios o puede ser un monstruo, quién sabe, Ajá, es, ¿no? simplemente no es humano, No es es humano. algo más allá. Y que la lleve vestida como novia a la Ajá, parte alta de una montaña, ajá. ¿no? A la cúspide de una montaña y que desde ahí tendría que despedirse de ella, ¿no? Ajá, le tienen Entonces, que dejar ahí. O sea, va a abandonarla en la montaña y esperar por lo ¿qué mejor. va a pasar? Realmente no lo saben. Exacto, y no les dice. Y bueno, Si quieres, pues sí. llega, sí que, ¿no es cierto? Que ya vemos, es hermosa, pero está sola, Ujú, ¿no? Y, y estando en la montaña, se la lleva. llega el viento, el céfiro, Ujú, y se la lleva. exacto. Y se la lleva a un valle hermoso donde está un palacio. Bueno, ¿qué pasa en el palacio? Entonces llega ahí y en el palacio está Cupido. Y ella llega, bueno, primero ella entra al palacio y las cosas se mueven solas, los platos y la comida se arman solos. Y esto es como una parte que es muy interesante porque se parece mucho a La Bella y la Bestia, porque bueno, es la inspiración. Entonces ella llega y es como un palacio encantado, o sea, las cosas se mueven solas, no hay gente, pero todo es como muy mágico. Escucha, pero son invisibles los Exacto. sirvientes. Entonces ella está maravillada, obviamente, es como algo que nunca antes ha visto. Y ya cuando, creo que solo lo conoce al dormir ya. Ella Exacto, se solo acuesta para dormir y al lado suyo está Cupido. Pero obviamente ella no sabe. Entonces él le dice a ella que ella no le puede regresar a ver. Entonces ella promete seguir con esta promesa y es por eso que ella no lo regresa a ver, solo sabe que está ahí. y realmente no sabe cómo es su esposo. No sabe nada. O sea, pero al hablar con él se enamora de la persona que conoce. O sea, sin verlo, ella se enamora de él. Y él le da una advertencia de que ella no hable con sus hermanas porque ellas, o sea, le dice como son sus enemigas. Entonces, pero va pasando el tiempo y o sea, las extraña, obviamente, son su familia. Y ella las invita al castillo. Y les dice que su esposo es un cazador, que no está ahí, que es muy joven, que es... Le dice muchas cosas buenas de su esposo, pero al mismo tiempo tiene cierto recelo de describirlo mucho porque la verdad no sabe cómo es. Entonces las entretiene con regalos, con joyas, para no traer mucha atención al hecho de que no puede describirlo físicamente, y sus hermanas se ponen muy envidiosas. Tan envidiosas que no le cuentan a sus padres que ella sigue viva. Entonces sus padres hasta esto piensan que probablemente está muerta porque no han oído de ella desde que la dejaron en la montaña. Y bueno, esas después vuelven, a Ujú. pesar de que Cupido vuelve a advertirle así que de Ajá, que sus le hermanas vuelve no a son tan advertir. buenas, eh, vuelve a invitarlas. Ahora ella también se comienza a contradecir. Pero antes de eso es que se enteran que está embarazada. Bueno, sí, en Ajá. efecto. La visitan una vez y después, bueno, si quieres cuéntate. Bueno, sí, él, él le vuelve, claro, por la presión de sus hermanas, quiere saber cómo es él Ujú, y él le vuelve a advertir de que no puede verla, ujú, ¿no? Y le dice, mira, estás embarazada. Y si es que mantienes tu promesa, ujú. no revelas mi identidad, no me ves, no sabes quién soy, ese niño será. Es que bueno, él le admite que él es inmortal. Ujú. O sea, le dice, lo que te puedo contar de mí es que soy inmortal, no le puede contar nada más. Y le dice que el bebé que ella tiene puede ser inmortal si es que ella promete no verlo, pero si es que ella lo ve, el bebé se hace mortal. Entonces después le vuelven a visitar a sus hermanas otra vez y están consumidas por envidia. Y ahora ella les dice, ¿qué les había dicho? Que era... Ahora dice que es un mercader, que Ajá, bueno, y está un poquito canoso, pero ellas se dan exacto. cuenta de que ella realmente no sabe quién es. Exacto, porque Y, antes lo describe como un cazador joven y ahora es un mercader canoso. Y digamos que se aprovechan de se dan cuenta, o sea, digamos que fueron preparadas para hacer algo y se dan cuenta de este detalle y se dan cuenta de que es el escape perfecto para la venganza. y entonces le comienzan a decir, mira, hay esta historia de que hay una Ajá. serpiente gigante, pues en el monte, probablemente tu esposo es esta serpiente monstruosa, ¿no? Y lo que está haciendo es engordarte para comer, ¿no? Entonces, la asustan, le meten estas malas ideas, le dicen que ella tiene que matarle, ¿no? Entonces, que se arme de valor y de eso es lo que hace que sí, que esa noche, después de que sus hermanos se fueron, ya se acuesta, pero tenía una lámpara de aceite Y una y daga. un, exactamente. Entonces sí que va con la daga y con la lámpara de aceite y se acerca a ver a Cupido y lo ve
Aya Cupido es muy hermoso. Con alas. Exacto, tiene las alas y también tiene su arco y sus flechas. Y ella al acercarse a ver y como ver las flechas, se pincha con una de las flechas y se enamora aún más. Y en este arrebato de amor se acerca más para poder verle la cara y es como la escena de los cuadros donde se acerca y se le riega el aceite. Entonces lo quema. Y ahí es cuando Eros, bueno, Cupido, se despierta enojado porque rompió su promesa y se empieza a ir, y obviamente se empieza a ir volando porque tiene alas, y sí que se agarra de su pierna y como que sale volando con él. Pero ya él se logra soltar y ella se queda en el río. Pero como aún se preocupa por ella, manda a que el dios del viento la levante y la lleve, digamos, a un lugar un poco que no esté en el río, un poco más seguro. O sea, que evite que se ahogue, Exacto, ¿no? que la salve. Entonces Céfiro nuevamente actúa y salva a Psique. Exacto. Y de ahí ya pasa esto y es como que el mundo, a todo esto como pasa esta como cólera de Eros y obviamente él se va a ir al Olimpo y está triste y sí que también está triste en la tierra. Cupido deja de hacer su trabajo y cuando deja de hacer su trabajo el mundo deja de sentir amor. Entonces aquí es cuando Afrodita se entera de todo esto porque se entera que las personas ya no están sintiendo amor. Nadie se está casando, o sea, el mundo está en general triste y es por la ausencia de Cupido. O sea, dense cuenta, volvemos de este poder primigenio del amor, Exacto. ¿no? Entonces, claro, El ella es impacto de él en la la diosa del sociedad. amor, pero él es la encarnación del amor, Exacto. ¿no? Ella está enojada porque se había ido O sea, no enojada. es como que la diosa del amor y de la belleza, pero él es como que El amor como un el concepto. enamoramiento. O sea, es más como que la fuerza que hace que pase es él. Exactamente. Y claro, como ella estaba enojada, se refugió en el mar, ¿no? Ujú. Estaba en el mar. Bueno, también hay que hablar algún momento de Afrodita porque Ajá. ella nace, de hecho, de la espuma del Ajá, mar. nace del mar. Sí, está escondida, él está dolorido en todo sentido, emocional, Quemado. físico. Está en el palacio de su madre en el Olimpo esperando. Entonces, claro, el amor se ha ausentado del mundo, podríamos Exacto. decir, ¿no? Y una gaviota se lo cuenta a Venus, Afrodita, Venus. Esto de los nombres griegos y romanos Es nos confuso, cuesta es porque confuso. tenemos preferencia por los nombres griegos, pero bueno, Venus, para seguir con los nombres Pero hay que romanos. ser realista con la fuente. Y se entera de todo esto por esta gaviota y vuelve a su palacio y se encuentra pues a su hijo Triste. acongojado ahí, ¿no? Y le recrimina, Ujú. ¿no? Pero él también es colérico, no hay que olvidarse que es una fuerza mucho más, Exacto. ¿no? Y le recrimina a su madre también él, pero ella decide desquitarse Con Psique. de Psique. Hay que recordar que desde el inicio ya sabemos que Afrodita tiene esta cierta ira hacia Psique, ¿no? Por la atención más que nada. Entonces, obviamente, esta es la excusa perfecta para, digamos, vengarse de esta, que no es una enemiga, pero esta persona que no le causa tanto placer. Bueno, de todo esto, pues obviamente la vida de Psique pues se ha arruinado y primero se venga de sus hermanas. Ajá, se venga a sus hermanas diciendo que su esposo las quiere ver. O Sí, algo bueno, así. que como ella no cumplió su promesa, es indigna y que él va a escoger una nueva esposa de sus Ajá. hermanas, de sus hermanas. Y es Y, como que, y creo que les explicó que tiene alas, porque lo que hizo es que ellas se lancen de las montañas esperando a que él las atrape. o sea, que hagan algo parecido a lo que le pasó a ella, ¿no? Ajá. Suban a la montaña y bueno, pero en este caso Cefiro no salvó a ninguna, pues y sus hermanas se mueren. precipitaron por la montaña y murieron por sus malas acciones y sus celos. Pero, pero sí que está en peligro Sí, por la cólera de Venus. exacto. Así que se refugia primero en el templo de Deméter, que los romanos Es llamaban Ceres. Ceres, Ajá. ¿sí? Y finalmente va a pedirle perdón a la mismísima Venus en su templo. Exacto. Porque eventualmente es como que se refugia y le dice, sí, te podemos dar refugio, pero al fin y al cabo no podemos, o sea, no puedo ir en contra de los deseos de Afrodita. Entonces, si viene ella, no te vamos a poder proteger. Y ahí es cuando sí que decide afrontar las cosas y va a pedirle perdón a Afrodita, pero Afrodita no tiene el carácter para perdonar. Y bueno, ya casi aquí acabamos la historia, porque viene la siguiente parte, que es que Afrodita, para que sí que pueda ganar su perdón, le pone desafíos que son imposibles. Y esos desafíos imposibles, que son la segunda parte de esta historia,
es, amiguitos, lo que sabrán en la siguiente entrega Exacto. de Myths for Kids. Porque vamos a terminar aquí. Y como saben ustedes, Esto fue chévere este mito. como ven, es más complejo de lo que parece la historia Ajá, del y amor. es más largo. Así que, amiguitos, esperen la segunda parte. Y si este video les ha gustado, no se olviden darnos un like. Suscribirse y compartir. Chao. Hasta la próxima.